Hola, bienvenidos. Pues bueno, hace 8 días estábamos viendo acerca de la confianza en Dios. ¿Sí recuerdan? Esa confianza que Abraham tuvo en Dios, y le hizo una promesa que iba a ser grandemente bendecido, que iba a tener generaciones, que le iba a dar esa tierra prometida. ¿Sí? ¿Sí recordamos eso? La pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo sigue tu fe? ¿Está firme? ¿De repente dudas? ¿De repente crece? Cuando ves las cosas buenas, dices, está fuerte, y cuando ves las cosas fuertes o con problemas, se te debilita la fe. Porque a veces cuando estamos bien, dices, tengo fe, ¿no? Y cuando estamos mal, estamos ahí como que chillando, ¿no? Y vamos a continuar con la historia de Abraham, un hombre de fe, el padre de la fe se le conoce en la Biblia, ¿no? Porque hizo cosas tan extraordinarias que yo creo que ninguna persona, honestamente, lo haría. Tú no sacrificarías a tu hijo, ¿verdad? Bueno, Abraham sí lo hizo porque confiaba en Dios. Bueno, y vamos a seguir con la lectura que tuvimos hace 8 días. Dice Génesis 15, 6, 12 en adelante. Dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. O sea, fíjate, Abraham confió tanto en Dios que Dios se alegró en su corazón, dijo, ¿sabes qué? Tú eres mío y yo soy tuyo. O sea, había una pertenencia porque lo que une a una familia, lo que une a un noviazgo, lo que une a un empleado con un patrón es la confianza, ¿sí o no? Cuando no hay confianza, no hay nada. Y dice en el versículo 8, Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me lo darás? O sea, porque Dios le hizo una promesa, pero Abraham decía, sí, yo confío en ti, pero ¿cómo estoy seguro? ¿No? Porque a veces tú podrás tener toda la fe, ¿no? Dices, pero ¿cómo estoy seguro? ¿No? Porque una cosa es tener la fe y otra cosa, dices, híjole, ¿y Dios lo hará o no lo hará? ¿No? Y entonces dice, entonces Dios le dijo, mira, para cerrar el trato, ¿para cerrar qué? El trato, ¿verdad? O sea, dijo, no, dice, yo creo que Dios ha dicho, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a hacer un trato, no solamente por la confianza, quiero hacer un trato, ¿no? Porque eh, los tratos son importantes, o los pactos. De hecho, la clase de hoy se llama el pacto, ¿no? Dice, trae una vaca, una cabra, un carnero de 3 años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Abraham le llevó a Dios estos animales y los partió por la mitad. Diga, los partió por la mitad. Una vez más, dígale, lo partió por la mitad. Te les explico, porque a lo mejor todavía no agarran la onda, ¿verdad? Dice, pero las aves las dejó enteras. Los buitres se lanzaban sobre los cadáveres, pero Abraham los espantaba. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, Abraham sintió mucho sueño y se vio rodeado de una gran oscuridad y eso le dio mucho miedo. En Génesis 15:17, voy a saltar algunos versículos, dice, cuando el sol se ocultó y se hizo noche, apareció un horno humeante y también una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Ese día Dios hizo un compromiso con Abraham. Diga conmigo, compromiso. Una vez más diga compromiso. Es que esta palabra compromiso pesa mucho, o debe de pesar mucho en los cristianos, porque un cristiano que no está comprometido ni con su vida, jamás va a ver cosas nuevas y cosas buenas. Entonces dice que ese día Dios hizo un compromiso con Abraham y le dijo, yo les daré a tus descendientes la tierra que va desde el río Éufrates desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Entonces, número uno, Dios quiere hacer un trato, hace un trato con Abraham porque Abraham decidió confiar en Dios, Dios se alegró y Abraham dice, oye Dios, pero ¿cómo sé o cómo estoy seguro? Dice, no te preocupes, vamos a hacer un trato.
un trato, entonces dice que tráeme una vaca, tráeme una cabra, tráeme un cordero, tráeme una paloma y una tortolita. Cada animal representa, digo, por lo que cuenta la historia, ¿verdad? Que después le dice y le muestra que ese pueblo de Israel iba a estar esclavo 400 años, ¿no? Cada animal creo que representa 100 años, ¿verdad? Y las palomas representan la libertad. Y dice que los partió por la mitad. Entonces, número uno, yo creo que lo primero que debemos de aprender a entender es que Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Tráeme estos animales. Eso se llama obediencia en primer nivel. Cuando hay confianza, tú aprendes a obedecer. Cuando tú no confías, tú no obedeces. Entonces, lo que hizo Abraham, ¿qué fue? Fue obediente y dijo, ok, aquí están estos tres animales, estos cuatro, bueno, este grupo de animales que fue la vaca, la cabra ¿cuál otro? Las tortas, los palominos, sí, y un cordero. Y los trae. Y los parte por la mitad. ¿Por qué los parte por la mitad? Eso es lo que debemos a veces de comprender. Cuando se hacían ese tipo de ceremonias para hacer un pacto, un compromiso, y en cada pacto, en cada compromiso, tiene que haber derramamiento de sangre. Había un compromiso de Dios y dice que él veía en visión esa antorcha que se paseaba por el medio. Era como voy a firmar este contrato, este pacto contigo, y es ahí donde tú y yo debemos de aprender a comprender lo que significa un pacto, que es un compromiso, es un compromiso. Y a mí me encanta esto porque cuando una persona se casa, jura ante el altar y se pacta con sus palabras, se da un anillo, se hacen promesas. Bueno, los que ya nos casamos hacemos promesas y nos pactamos a fidelidad, nos pactamos a estar siempre, toda la vida, en la salud, en la enfermedad, juramos fidelidad, juramos un montón de cosas, ¿no? Y nos pactamos porque nos estamos uniendo en sagrado matrimonio. Una persona que no se une a matrimonio, pues, y que tiene un noviazgo así y quiere vivir en unión libre, déjame decirte, pues no va a haber bendición, hay maldición, ¿no? Nunca va a prosperar, no está ese compromiso, ¿sabes qué? Si las cosas no funcionan, mejor cada quien para su casa y nos olvidamos broncas legales, el divorcio y demás, pero a veces nacen hijos en matrimonios que no fueron pactados y esos hijos sufren consecuencias espiritualmente hablando, ¿verdad? Y eso es terrible, ¿no? No lograr entender un pacto, no lograr entender un compromiso, porque aun cuando trabajas en una empresa y te contratan, ¿qué haces? Te dan un contrato donde el empleado está obligado, ¿a qué está obligado? A cumplir con ciertos horarios, a cumplir con cierta productividad, porque hay un contrato de trabajo, ¿no? Y la empresa está obligada a pagar sueldos, está obligada a pagar, no sé, comisiones, a dar seguro social, a dar prestaciones de la ley. Por eso es que uno tiene un contrato. Siempre los contratos o los pactos o los compromisos van firmados. Esta casa tengo un contrato, ¿no? Para vivienda. Y así es la vida de compromiso. La pregunta es, ¿con qué estás comprometido? ¿Quién es con qué estás pactado? ¿En qué estás pactado? Los hijos deben estar comprometidos para obedecer a sus padres. Los hijos deben estar comprometidos a sacar buenas calificaciones. Porque Dios hace un compromiso con Abraham, ¿no? Te voy a bendecir. Entonces, cuando un hijo vive sujeto a los padres, ese hijo va a ser grandemente bendecido. Pero si el hijo es rebelde, ¿qué es lo que pasa? Va a sufrir las consecuencias. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Entonces, hay consecuencias a veces de no cumplir el pacto, el compromiso. Cuando alguien entra a trabajar y no cumple con sus horarios, con sus responsabilidades, pues, ¿qué crees? Adiós, ¿no? Gracias. Buscaremos a otro, ¿no?
Cuando un esposo no cumple con sus obligaciones dentro de su matrimonio, a veces la esposa dice, no, ¿sabes qué? Ya me harté, adiós, ahí nos vemos, chao, hasta la vista, ¿no? O sea, en cada área hay compromisos. Dice en Jeremías 34, 17 al 18. Dice, ustedes me desobedecieron, no cumplieron con la parte del pacto, pues no dejaron en libertad a los esclavos. Por eso yo los declaro que voy a enviar a ustedes guerra, enfermedad, hambre. Haré que se conviertan en un motivo de espanto para todas las naciones de la tierra. Recuerden que cuando hicieron el pacto conmigo, cumplieron con la ceremonia de cortar el toro en dos y dijeron, así nos haga Dios si no cumplimos con el pacto, pues ahora, como no lo cumplieron, los haré pedazos. O sea, para que veas el por qué Dios manda a Abraham a cortar unos animales en dos. Y se están mirando a lo mejor de frente, uno tras de otro. Dice, esta es la parte que te corresponde a ti y esta es la parte que me corresponde a mí. Te voy a decir algo. ¿Cuántos saben que Abraham no podía tener hijos? Que Sara no podía tener hijos. Entonces, cuando Dios hace un pacto, mira, esta es la parte que a ti te corresponde y yo voy a hacer esta parte que a mí me corresponde. Entonces decía Abraham, bueno, yo le creí a Dios, firmamos un convenio, firmamos un contrato, Dios me está prometiendo un hijo, Dios me está prometiendo incluso las naciones, me está prometiendo incluso toda esta tierra va a ser para mí y para mi descendencia. Y Abraham tenía como 75 años. Y luego a los 90 le vuelve a recordar el compromiso. Y a los 100 tiene el hijo. ¿Por qué? Porque Dios no dejó de cumplir. Hay algo, escúchame, hay algo que tú tienes que hacer que Dios no lo va a hacer. Por eso es que existe el contrato, por algo existen los pactos. O sea, tu patrón estará obligado a pagarte siempre y cuando tú cumplas con la parte que te toca, ¿no? El papá está obligado a darle al hijo siempre y cuando el hijo esté obligado a hacer la parte que le toca. Todos estamos obligados a hacer siempre la parte que a nosotros nos toca, dentro de casa o fuera de casa. Porque, escúchame, Dios no está obligado a cumplir sus promesas si tú rompes con el pacto, con la parte que a ti te toca. Y es ahí donde nos debemos de detener un momento. Porque cuando Jesús fue a la cruz y derramó su sangre, Jesús estaba haciendo un pacto. Dijo, este es el nuevo pacto. Ahora, mira, vamos a esta cita porque quiero que aprendas un poco acerca de esto. En Hebreos 10:14, porque tenemos que ver cuál es la parte que a nosotros nos toca, la parte del pacto. Porque el Padre puso a Jesús. Ahí está la sangre, ahí está mi hijo derramada. Y dice en Hebreos 10:14 al 17, porque con un solo sacrificio, el cordero, es un sacrificio. Jesús hizo que Dios hiciera perfecto todo lo que él eligió para ser parte de su pueblo. Así lo asegura el Espíritu Santo cuando dice, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. O este será el nuevo pacto con todos los que confían en Dios. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Fíjate, ¿cuál es la parte que a nosotros nos toca? Dios dijo, ok, ya está el sacrificio, la sangre ya está derramada, tenemos un pacto, porque hay promesas de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas en general, ¿no? Promesas donde Dios promete que nos va a cuidar, ¿no? Así como le dijo a Abraham, yo soy el que te cuida, yo soy el que te protege, yo soy el que suple tus necesidades, yo soy el que te va a dar, yo soy el que todo tienes de parte mía. Dios bendiga la salsa.
Entonces, ¿qué hace Dios? Prometer, cumplir sus promesas, siempre y cuando nosotros cumplamos con la parte que nos corresponde. Un ejemplo, ¿cuántos quieren ser bendecidos económicamente? Dios prometió bendecirnos, ¿no? ¿Cómo va a llegar esa riqueza o esa afluencia de clientes o cómo va a venir el dinero? Sí, pero también cuando dice la Biblia que nosotros demos nuestra parte que nos corresponde, un diezmo o una ofrenda, ¿no? Primicias, están escritas ahí, son la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? Ok, cuando somos ofendidos, menospreciados, maltratados, Dios prometió darnos paz. ¿Cómo obtengo yo esa paz? ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde para que yo tenga paz? Perdonar a mi ofensor. Entonces dice, apréndanse, dice, este es el nuevo pacto. Haré que mis enseñanzas se las aprendan de memoria y sean la guía de su vida. ¿Sí o no? Entonces, pensemos en esto. A ver, les voy a platicar un secretito. Apenas me peleé con mi esposa. Porque entre esposos nos peleamos, ¿no? El que no se pelea es porque no sabe de matrimonio y le gusta vivir aburrido. Honestamente, ¿no? Entonces, discutimos, peleamos, nos desgreñamos. Bueno, pues a mí ya no me agarró nada de dónde agarrarme, ¿no? Y acá de las barras dice el barco. No, luego se me agarra de ahí, ¿no? Y te enojas, y haces tu berrinche, y nada, no le hablo, ¿no? En otro tiempo, yo me lleno de orgullo, yo no hablo, yo golpeo, digo groserías, me salgo y me voy, ¿no? Pero como la palabra y tengo un pacto con Dios y es la guía de mi vida, Dios me está recordando. Por eso dice, haré que mis enseñanzas se las aprendan de memoria. Entonces, la palabra de Dios viene a mi memoria y me dice lo que yo tengo que hacer. Perdonar, disculpar, abrazarnos, darnos unos quicolinos, los demás no se los platico, estén pensando cosas malas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú no vives bajo el pacto bajo y el principio de Dios que dice, voy a hacer que mis palabras se las aprendan de memoria? Ahora, ¿cómo te aprendes la palabra de memoria? Leyendo la palabra. Si no leemos la palabra, entonces, ¿qué me está guiando? Muchas personas son guiadas por sus emociones, toman decisiones ya enojados o arrebatados o por necesidad, llegan a robar, llegan a insultar, llegan a hacer muchas tonterías. ¿Por qué? Porque entonces no son guiados por la palabra. Pero cuando somos guiados por la palabra está diciendo, ¿sabes qué onda? No te preocupes, hay una promesa y la promesa viene a tu mente. Por decir un ejemplo, cuando nos enfermamos y nos dio COVID. Entonces, hay un pacto, hay un compromiso. Entonces, viene la palabra, dice, y haré que mis enseñanzas se las aprendan de memoria. Viene la palabra, viene la promesa. Yo voy a quitar de ustedes, de en medio de ustedes, toda enfermedad. Viene algo a mi memoria. Dice, voy a hacer que vivan por la palabra. Que la palabra sea la que te guía. Ese es el pacto. Esa es parte del pacto. Entonces, tu vida tiene que ser una vida práctica. Si no es práctica, entonces es religiosa. Alguien se quiere volver rico económicamente, dice la Biblia, ahorra poco a poco y algún día serás rico. Entonces, si tú empiezas a ahorrar poco a poco, dices, a ver, a mí me está guiando esta palabra para salir de la pobreza. Y la palabra me está diciendo, hey, ahorra, no derroches el dinero, ahorra, invierte.
Porque así está escrito en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo hacer negocios. O sea, estoy siendo guiado por la palabra, pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios. No tomamos en cuenta a Dios. Y entonces, como no lo tomamos en cuenta, a veces decimos, o le queremos reclamar a Dios, Dios, ¿por qué no cumples tu palabra? Y Dios te va a decir, es que tú te saliste del orden que yo te di. Porque no hay bendición en el matrimonio. Porque ni la mujer ni el hombre son guiados por el principio bíblico. ¿Sí me estoy dando a entender? Todo cristiano que dice ser cristiano y que tiene un pacto con Dios, con Jesús, por su sangre, tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Tiene que ser guiado por la palabra de Dios. No está siendo guiado por emociones, no está siendo guiado por lo que está mirando, no está siendo guiado por las circunstancias, está siendo guiado por lo que Dios dice. Entonces, tomamos decisiones referente al manual que es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿no? Ese salmo maravilloso dice, que tu palabra sea como una lámpara a mis pies, que tu palabra sea la que me alumbre, que tu palabra sea la que me guíe. ¿Cómo tomas decisiones? Ahora, Dios va a cumplir su palabra en nuestras vidas, sus promesas en nuestras vidas, nos va a guardar, cuando venga la enfermedad nos va a sanar, siempre y cuando yo tenga en mi mente grabada su palabra. ¿Cuántos pasajes de la Biblia tienes guardados en de su palabra en tu mente? ¿Cuántos pasajes? ¿Cuántas enseñanzas tienes? Pasar los videos no nada más es para que alguien más los vea, sino para que los vuelvas a escuchar y digas, a ver, ok, a ver, voy a llenarme de su palabra, de su palabra. No es para que me escuches a mí, en realidad es para que escuches lo que Dios está hablando a tu vida. Tomar decisiones importantes basados a la palabra. Ese es el pacto. Haré que mis enseñanzas se las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. O sea, por el Espíritu Santo, todo lo que tú te vayas metiendo te va a recordar siempre algo. Por eso a Josué le dijo, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Estudia de día y de noche para que tus empresas tengan éxito o para que todo te salga bien. Ya dices, wow, o sea, Dios me está diciendo, mira, aquí está un manual de vida. Aquí hay un manual donde te voy a decir cómo debes de vivir dentro del matrimonio, dentro de la casa, dentro de la empresa, dentro de una familia. Todo está ahí. No tenemos que buscar al psicólogo, no tenemos que buscar al Walter Mercado o ese cuate o Walter Tianguis, no sé qué era el cuate ese, ¿no? Pero ¿cuánta gente? No tenemos que buscar el horóscopo, a ver qué dice, qué me espera el futuro. No tenemos que buscar eso. No tenemos que buscar al brujo, no tenemos que buscar al adivino, no tenemos que ir a que nos pasen por fuego, que nos hagan brujería, no tenemos que ir a que nos den una limpia para que nos vaya bien. No, tenemos que cambiar el concepto mental y decir, a ver Dios, ¿tú qué dices? ¿Tú qué quieres que yo haga? Es que tengo muchos problemas en mi matrimonio. Ok, ya viste que dice en la Biblia que maridos deben tratar a su esposa como vaso frágil. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, es que tú no sabes, tengo un monstruo. Sí, tienes un monstruo porque tú lo provocaste. Es que a veces, no, pues es que la mujer que a mí me tocó, no, tú la escogiste. Así que, ¿ya qué hago? ¿Ya qué hago? Por eso, chicos, o sea, están llevando un noviazgo. ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué normas?
¿Cómo están administrando su dinero? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué normas? ¿Están siendo prosperados? ¿Bajo qué principios? ¿Bajo qué normas? Dios es muy claro. O sea, si le tenemos confianza a Dios, si tenemos fe en Dios, entonces lo que veamos escrito en la palabra de Dios, eso es lo que tengo que hacer. ¡Ay, que es muy loco! Dios exige muchas cosas. Pues en qué lugar no se exigen muchas cosas. Un matrimonio exige muchas cosas. Entras a trabajar en una empresa, te exigen muchas cosas. Vas a la escuela o quieres terminar una maestría, te exigen tareas. Todo exige cosas. Porque entonces pensamos que siendo flojos Dios nos va a dar cosas. No. La pregunta es, Dios hizo un compromiso. ¿Qué tan comprometido estás tú con Dios? ¿Qué tan comprometido estás para servir? ¿Qué tan comprometido estamos para estar evangelizando gente? Porque Jesús dijo, vayan y hablen las buenas noticias del reino, ¿verdad? Entonces, a veces dices, bueno, la gente no quiere un compromiso con Dios. La gente quiere las cosas que Dios ofrece, pero no quiere un compromiso con Dios. ¿Qué crees? Así no funcionan las cosas. Nunca van a funcionar las cosas cuando uno no está comprometido. Si yo te dijera, a ver, ¿estás comprometido con tu salud? Y a veces ni contigo mismo estás comprometido. Uno mismo se echa la soga al cuello. La gente fracasa porque no toma compromisos. A la gente la corren porque no se comprometió con el trabajo. Los chicos reprueban la escuela porque no se comprometieron con las tareas. Pero ¿sabes? En ti hay un potencial tremendo que necesita ser despertado, que necesita ser sacudido, porque Dios te formó y te dio un carácter, te hizo a su imagen y semejanza, puso su Santo Espíritu dentro de ti. A veces le tienes que decir a ese espíritu de flojera, hey, sal fuera, déjame, y levantarte y hacer las cosas. Y tratar de hacer lo mejor que puedas, hasta donde puedas, lo mejor. Hay cosas que yo no sé hacer. Yo no soy muy bueno así como para hacer instalaciones de luz, soy chafa en eso. Siempre me han dado mis toquesotes ahí. Entonces, lo que yo sé hacer, lo hago bien en mi trabajo. Y lo que dices, bueno, saber cómo me queda. Pero dentro de lo que cabe, hacer lo mejor que se pueda. Lo mejor. Amén. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Ahorita, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Te voy a decir una cosa. Aprenderte su palabra de memoria. Ese es el compromiso, ese es el pacto. Porque cuando ya está en ti la palabra de Dios en tu mente, es fácil tomar decisiones. Es fácil guiarte por ella. Ya no vas a necesitar un consejero, va a decir, no, es que Dios dice esto. Por eso el rey David, todos los salmos que él tenía en medio de todos los problemas, él ya sabía que tenía que cantar, ya sabía que tenía que adorar a Dios, ya lo reconocía como su rey y su reinado. Es más, Dios hasta le prometió, ¿sabes qué? Un hijo tuyo, tu descendencia, de ahí va a salir el rey Jesús. Porque Dios cumple sus promesas. Si hoy en día Dios no ha cumplido una promesa, tú tienes que darte cuenta, a ver, ¿dónde estoy fallando yo? ¿Qué cláusula no estoy cumpliendo? Si usted vive enojado y amargado, usted tiene que, ay, ¿por qué no siento paz? ¿Por qué no siento alegría? ¿Por qué no siento esa felicidad? Tiene que fijarse, a ver, no estoy cumpliendo con una parte. Estoy resentido con el vecino. Estoy resentido con el marido. Estoy resentido con la hermana. Estoy resentido. O sea, tú tienes que ver dónde no estás cumpliendo la parte de ese pacto. Para que entonces Dios haga algo. Dios no va a hacer algo si tú no haces algo. Acuérdate, se partieron los animales en dos porque hay algo que a ti te toca y algo que a Dios le toca que tú no puedes hacer y que Dios no va a hacer la parte que a ti te toca. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Y todos los que están allí en cámara, déjame decirte algo. Si no hay compromiso con Dios,
no tienes nada. Te invito a que tengas un compromiso, una relación con Dios para que tu vida entonces sea cambiada y sea transformada. Dios te bendiga.